sexto piso de la Corte Superior de Justicia del Santa, ubicada en la avenida Pardo número 832, Chimbote, se da inicio a la audiencia pública en el expediente número 1568-2016-49. Se hace de conocimiento a las partes que la sala de apelaciones está conformada por la doctora Linda Beninchan, quien la preside, interviene como directora de debates y ponente, y los doctores Carlos May Espinosa y Nixon Espinosa Lugo como miembros integrantes. Se deja constancia que la audiencia se inicia a la hora antes señalada por problemas de orden técnico. Se solicita a las partes que sirvan a acreditar para que quede constancia en audio y video. Asimismo, manifestar si tienen algún cuestionamiento contra los miembros integrantes del colegiado. Señor fiscal. Muchas gracias, señora presidenta. Señores jueces superiores, tengan todos ustedes muy buenos días. Abogados de las defensas, buenos días. Señorita asistente nos dice igualmente buen día. Quien habla es Víctor Augusto Mesa Torres, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Chimbote, con domicilio procesal, cito en la manzana F2, lote 9, urbanización El Pacífico, esto en el distrito de Nuevo Chimbote. El Ministerio Público no tiene ningún cuestionamiento con la conformación de esta honorable sala, señora presidenta. Muchas gracias. Señores abogados de la defensa. Buenos días con todos los presentes. Por la defensa de esta oportunidad de Hurtado López Richard Jesús. Mi nombre es Colonel X. Rommel, con CAS 1025, con domicilio procesal en la vía Galo 49, con número de contacto 958-93-2466, y la defensa no tiene ningún cuestionamiento a la integración de la sala. Señores miembros de esta digna sala, señor fiscal, colega de la defensa, buenos días. Por la defensa técnica del imputado José Luis Díez Chacón, el abogado Johnny Quispecúa, con registro de Colegio de Abogados del Callao 3772, con domicilio procesal avenida Francisco Coronel 741, oficina 104, y con celular 98-353-3862, sin ningún cuestionamiento a su digna sala. Bien, habiéndose acreditado las partes concurrentes, no habiendo algún cuestionamiento alguno contra los miembros integrantes de la sala, se da por instalada la audiencia, debiendo al especialista de causa dar cuenta de las notificaciones de las demás partes de ser necesario, así como de la resolución en materia de apelación. Buenos días a los presentes. Pongo de conocimiento que mediante acta de registro de audiencia de prisión preventiva de fecha 28 de junio del año en curso, se notificó, además de los sujetos procesales presentes, también se notificó a la defensa técnica del imputado Jorge Luis López Majuán, representado por el letrado Edgar Izaguirre Lavado, el mismo que fue notificado con la citada resolución con fecha 28 de junio del año en curso, conforme es deberse de folios 281, y fue notificado en su domicilio procesal consignado en autos, estando válidamente notificados los sujetos procesales. Motivo de la apelación: viene en apelación de parte de la defensa técnica de los imputados Jorge Luis Díez Chacón, Jorge Andrés López Majuán y Jesús Richard Hurtado López contra la resolución número 2 de fecha 12 de mayo del año en curso, emitido por el segundo juzgado penal de investigación preparatoria, que resolvió declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el señor representante del Ministerio Público en los autos seguidos contra los imputados por el delito de secuestro agravado en agravio de Jorge Luis Calderón Trevi y Frei Alexander Yorogo Carrasco, cuyos fundamentos de la apelación se encuentran obrantes en el presente cuaderno a folio 212 a 218, 221 a 224 y 226 a 233 de autos. Es todo cuanto informo. Sin perjuicio de ello, señora magistrada, pongo de conocimiento que, revisado el sistema integrado del nuevo Código Procesal Penal, se advierte que de parte de la defensa técnica del imputado Jorge López Majuán, representado por el letrado Edgar Izaguirre Lavado, no existe ningún escrito pendiente que dar cuenta. Es todo cuanto informo. Bien, se solicita al señor representante del Ministerio Público, es decir, va a hacer una presentación de los hechos que son materia de investigación. Muy bien, señor magistrado. Estos hechos datan de unos ocurridos el día 30 de abril del año 2016, aproximadamente en las 40 y 20 minutos de la mañana. Se inician en circunstancias en que el agraviado Jesús Óscar Salas Pérez, luego de haber estado departiendo con unos amigos en un local, toma un vehículo junto a otra fémina y con dirección a un lugar a continuar con esta actividad, es decir, de seguir compartiendo. Resulta pues que en el trayecto con el taxi termina perdiendo el conocimiento, pues había sido objeto de había ingerido alguna sustancia somnolencia en el momento en que estaba departiendo con esta fémina. Es así que es ingresado
a un inmueble ubicado en el asentamiento humano San Miguel, manzana de lote 11, frente a una losa deportiva, y allí el personal policial, el personal de inteligencia, recibe una llamada telefónica indicando de que efectivamente habían hecho ingresar a una persona, al parecer secuestrada. El personal de inteligencia, al tomar esta noticia criminal, monta un operativo por la zona, de manera paciente se ubica en las inmediaciones de este inmueble, y ya al promediar las 9 de la mañana, 9:20 aproximadamente, 9 de la mañana, es que logra visualizar que de este inmueble salen 3 personas. Abordan una motocar y hacían incluso salir a una persona cargada. Frente a esta circunstancia, el personal policial que estaba al mando dispone que efectivamente se haga la intervención de esta unidad vehicular. Esta unidad vehicular es intervenida y allí se interviene a 3 personas que hoy resultan ser los procesados, y también se ubica en la parte central, porque a ambos lados venían los procesados, al agraviado, a quien puede visualizar de que estaba sangrando la parte de la nariz y estaba golpeado, y es por ello que se procede a hacer la intervención, y el personal policial comunica estas circunstancias finalmente al fiscal penal de turno, quien de manera inmediata se constituye al lugar, y con él se desarrollan todas las diligencias que hoy son objeto de seguimiento y que han merituado una petición de prisión preventiva, la cual ha sido declarada fundada. El personal fiscal con la policía, inicialmente, para ingresar a este inmueble donde había sido indicado por el agraviado de que allí lo habían tenido secuestrado, es que toca primero la puerta, pero al no salir nadie, y en virtud de la ley de emergencia, es que ingresan a este domicilio, y allí, en este domicilio, pueden ubicar un ambiente sin puerta, donde un colchón había tirado en el piso, y allí se encuentran pertenencias que finalmente fueron reconocidas por el agraviado como suyas, entre correas y otros artículos que están detallados en el acta de intervención, que lo haré oportunamente al momento de hacer mi alocución. Y también se ubica en el sector rastros de sangre que al parecer serían del agraviado, que ha sido recogida también por el personal fiscal a efecto de hacer las pericias correspondientes. Al señor Díaz Chacón, que fue uno de los procesados intervenidos en la motocar cuando se estaban desplazando, se le encuentra la tarjeta BCP a nombre del agraviado, o sea, él lo tenía en su poder. Y esto es, señora magistrada, lo que es los hechos. Estamos en un hecho de secuestro de una persona al salir de un local y al dirigirse con una persona de sexo femenino acompañado a seguir esta actividad, es que pierde la conciencia, es llevado hasta un lugar donde allí le propinan entre golpes de patadas y puñetes, donde lo lesionan efectivamente, lo cual está corroborado con certificado médico, y que se le sustraen sus pertenencias, y además le habían estado golpeando para verificarle la clave, o para extraerle las claves de sus tarjetas, que además, como ya indiqué, es una de ellas la tarjeta del BCP que se ha encontrado al mismo procesado José Luis Díaz Chacón. Esos son los hechos, señores magistrados. Respecto a los elementos de convicción, los haré presentes en su oportunidad, habida cuenta que el Ministerio Público no es el apelante en este caso. Muchas gracias. Bien, se lo solicita el doctor Rommel Colonia Quispe, fundamente su apelación por un término no mayor de 10 minutos. Muchas gracias, señorita magistrada. En primer lugar, ya el Ministerio Público ha resumido los hechos. La defensa sostiene pues de que esta resolución expedida por el juzgado de investigación preparatoria, que es la resolución número 2 de fecha 12 de mayo del presente año, vulnera pues todo el derecho a la libertad individual, en este caso, que es el agravio por la cual la defensa interpuso el recurso de apelación. La defensa va a centrar su participación, señorita magistrada, en vista que el juez, al momento de resolver la prisión preventiva, ha usado el criterio de la lógica de la experiencia. Es decir, por la lógica de la experiencia, ha
contaminado y ha recogido la declaración, en primer lugar, la declaración de Jesús Óscar Salas Pérez. Esta persona de Óscar Jesús Salas Pérez es el agraviado quien, después de ocurridos los hechos, el día 30 de abril, declaró en la sede policial y esta había manifestado textualmente que no recordaba nada de lo que había sucedido y no podría reconocer a las supuestas personas que robaron y a la vez secuestraron. A ver, doctor, ¿el agraviado cómo se llama, dice? Jesús Óscar Salas Pérez. A ver, acá en la resolución no aparece como agraviado ese señor, o hay más agraviados. Hay más agraviados, doctor. Ah, ya. Acá aparece Jorge Luis Calderón Trevi y Frei Alexander Llorogo. Son otros hechos distintos, doctora. Correcto. Ya. Entonces, el agraviado que usted dice se llama Jesús Óscar Salas Pérez, del hecho en materia de investigación del día 30 de abril. Ahora bien, en esta declaración, señora magistrada, que se tiene a la vista, que es la declaración de fecha 30 de abril, el agraviado en ninguna parte de su declaración introduce que mi patrocinado Jesús Richard Hurtado López habría participado en el supuesto robo y asimismo el haberle secuestrado y mantenido en cautiverio en un lugar que no es de su propiedad. Es decir, el Ministerio Público no ha podido acreditar el antes, el después y durante cuál habría sido su participación de Hurtado López respecto al delito invocado. En segundo lugar, este propio agraviado Jesús Óscar Salas Pérez declara con fecha 3 de mayo y en esta declaración ya que se lleva a cabo en la sede de la CEINCRI introduce una nueva versión en la que dice sí puede reconocer ahora a las personas, porque estas personas se encontraban con el rostro descubierto, pero cuando declaró inicialmente había dicho que él, en el momento de su cautiverio, no dice dónde, se encontraba con el rostro cubierto. Entonces, ¿cómo es que podría este agraviado dar datos para que el juez use, teniendo en cuenta que hay contradicciones, use la máxima de la experiencia y diga que la declaración de Jesús Óscar Salas Pérez es un elemento de convicción fundado y grave? Porque ha introducido dos versiones y las dos versiones son contradictorias. Ustedes como jueces superiores valorarán si esta declaración es coherente, uniforme, para tener la convicción y la gravedad como estipula el artículo 268 del Código Procesal Penal. En esta línea de ideas, señores jueces superiores, se ha tomado como referencia la declaración de dos testigos inicialmente y considerados por el Ministerio Público como agraviados, que es la persona de Llorogo Carrasco y Calderón Trevi. Estas personas se han involucrado en esta investigación en atención a que se tenía en Chimbote en línea una información en la que se había publicado de que estas personas habían sido capturados en un delito de secuestro. Al tener esta información, estas personas se apersonan a la comisaría y dan su versión, señores jueces superiores, reconociendo uno por uno cuál habría sido su participación policial. Pero algo anecdótico que ustedes van a considerar que no es un elemento fundado grave de comisión. ¿Por qué? Porque estos agraviados, o estos testigos considerados agraviados en esta investigación, el día 15 de mayo del 2016, antes de este hecho, han hecho una denuncia policial en la que han narrado textualmente en la denuncia policial, señores jueces superiores, que las personas que lo sustrajeron sus cosas fueron 5 sujetos desconocidos y que refieren estas dos personas textualmente que no recuerdan ninguna característica de las personas que habían participado en el supuesto robo. Y como ahora, teniendo a la mano en Chimbote en línea 3 fotografías de los 3 investigados, predeterminado y con la denuncia que es contradictoria, el juez de investigación preparatoria, usando, señores jueces, este criterio de la lógica de la experiencia, dice que es un elemento fundado grave de comisión la declaración de estos testigos considerados como agraviados. Entonces, señores jueces superiores, ustedes en este estadio lo darán valor probatorio estas dos declaraciones que son contradictorias con los hechos que denunciaron con fecha 15 de abril del año 2016 al momento de la intervención que fue el día 30. Entonces son totalmente contradictorias, por la que su despacho debe considerar que no son fundados graves elementos de convicción estas declaraciones vertidas, en este caso, por estos dos testigos considerados agraviados, y ni mucho menos, señores jueces superiores, para ser considerados, no han corroborado con otro valor probatorio esta declaración. Es decir, no han realizado un reconocimiento físico en rueda de personas para poder vincularlos con el delito en materia de investigación.
En esa línea de ideas, señores jueces superiores, se ha tomado también como un elemento de convicción la declaración de 2 efectivos policiales quienes han participado en la investigación, es decir, quienes han elaborado el acta de intervención policial y asimismo el acta de registro de incautación de especies, el domicilio, en este caso, no de mi patrocinado, de una persona distinta, por la cual pretenden involucrar. Y para ello, señores jueces superiores, este testigo, Bobadilla Manya, y el testigo que he referido, Blas Montañez, no son testigos presenciales, son testigos referenciales que no saben de los hechos. Es por eso que cuando en sede policial se le hizo pregunta a los 2 efectivos policiales, señor, usted estuvo presente al momento de que aparentemente, como el fiscal dice, se puso un monitoreo, a fin de verificar y observar la presencia de personas. Estas no estuvieron presentes en el momento de los hechos, es decir, no fueron las personas que observaron el que ingresó y que salió a los investigados conjuntamente con los agraviados. ¿Cómo puede tomarse como valor probatorio la declaración de estos 2 testigos policiales si no han sido testigos presenciales? Es decir, se han llenado de noticias y han declarado a nivel policial y han dicho no somos testigos presenciales, pero sabemos de los hechos, por información. Entonces no puede ser considerado como un fundado elemento grave de comisión. Señores jueces superiores, para considerar como un elemento fundado el certificado médico legal, igualmente el juez usa la lógica del criterio de la máxima experiencia y que dice, conforme el Ministerio Público ha introducido una versión en la que al agraviado le sacaron, lo pegaron, lo golpearon, y es más, el día de la intervención estaba sangrando, introduce una nueva versión en el fiscal superior porque este desangrado en ninguna parte de la investigación ni propio agraviado ha vertido en la investigación. Y se condice con el certificado médico legal, que tiene 2×7. Entonces la gravedad que el Ministerio Público precisa en el certificado médico legal no se condice. Por eso es que ustedes, señores jueces superiores, consideren de que en este caso este certificado médico legal, con la versión que introduce el Ministerio Público, tampoco no sería considerado un elemento fundado grave de comisión. Otro de los cuestionamientos que ha realizado la defensa en la etapa de investigación ha sido la intervención policial netamente, y asimismo, señores jueces superiores, en este caso, la diligencia de registro domiciliario e incautación de especies. Es decir, en esta intervención policial, que aparentemente se narra unos hechos y que han participado Pablo César Blas Montañez y Edwin Bobadilla Manya, señores jueces superiores, para dar credibilidad y una vez más hacemos hincapié, esta situación, señores jueces superiores, no se han dado conforme el Ministerio Público ha narrado. Mi patrocinado se encontraba en esta motocar como en calidad de pasajero, porque había llegado de La Caleta, conforme voy a precisar en los fundamentos del arraigo, que esta persona desde el día 28, 29, 30 se encontraba en La Caleta, porque su esposa se encontraba en un estado de aborto, en un degrado. Entonces, señores jueces superiores, el día que ha sido intervenido, antes de la intervención se encontraba acá entre la avenida Galvez y prolongación Alfonso Ugarte, en la que hemos solicitado la cámara de video para probar el antes y después y durante, si participó o no participó en este hecho en materia de investigación, que es materia de investigación que el propio fiscal ha solicitado que se recabe en este caso, la cámara de video, a fin de verificar si Gustavo López estuvo al momento de robo o estuvo al momento de ingreso, como ha hecho el Ministerio Público, y al momento de salida de esta presunta caja que no es de mi patrocinado. Y así mismo, señores jueces superiores, el juez no ha considerado como un elemento fundado grave de descargo la declaración de una persona de nombre Isela, en la que esta persona ha narrado el día 30, desde las 6 de la mañana, que salió de La Caleta a trasladarse a un peluquero a las 7 de la mañana y, por suerte del destino, tomar esta motocar para trasladarse a buscar sangre. Es que el señor fue intervenido, y sobre esa intervención también se ha solicitado las cámaras y videos para desvirtuar si efectivamente, señores jueces superiores, participó o no participó, en este caso mi patrocinado, en los hechos en materia de investigación, y cuál fue la actitud como el Ministerio Público ha apreciado que el agraviado lo tenían, en este caso, en la motocar de manera sospechosa. ¿Cómo ha sido la declaración de Gisela? Señora juez, en la investigación se ha introducido la declaración de la persona de Isela. Sí, Isela, lo tengo el nombre acá, por favor.
y que la persona Gisela viene a ser la conviviente, en este caso de la señora Isela Maritza Palomino Felipe, viene a ser conviviente del hoy investigado Jesús Hurtado Richard, y esta conformidad hemos acreditado que el juez no la ha valorado en ningún momento, que es en este caso el recibo de ingreso de emergencia al hospital La Caleta, el recibo de ingreso de los días 28, 29 y 30, se ha podido acreditar que mi patrocinado se encontró en La Caleta conjuntamente con su conviviente. Y para ello, señores jueces superiores, el juez debió valorar si esta declaración es convincente o no convincente, a fin de probar que mi patrocinado no estuvo al momento que abordó el agraviado esta taxi con unas féminas, y tampoco estuvo en la casa al momento aparentemente de haber sido secuestrado. Y tampoco los policías observaron que mi patrocinado salió de ese lugar. No hay ni un testigo que acredite que mi patrocinado salió de este lugar, de una casa que se encuentra ubicada frente a la losa deportiva Santirene. No hay ningún testigo. Entonces, señores jueces superiores, consideramos de que no se han cumplido los presupuestos de los graves y fundados elementos de convicción que el Ministerio Público inicialmente trajo, pero sin embargo, reitero, el juez de investigación preparatoria, usando el criterio, aún más advirtiéndose las contradicciones del agraviado, de los testigos considerados como agraviados, y la denuncia policial y sus declaraciones, considera como elemento fundado grave de comisión. Señores jueces superiores, con respecto al segundo presupuesto, que es la pena probable, se ha dicho en la investigación preparatoria que en la audiencia de prisión preventiva, al haber sido encontrados, en este caso a mi patrocinado, algunos envoltorios PVC, y asimismo este delito de secuestro, podrían darse que la pena probable sería superior a 4 años. Pero se ha podido advertir durante la investigación preparatoria que con respecto al caso de microconversión de marihuana ha sido archivada con disposición que tenemos a la mano, la carpeta de disposición 03-2016, y no habría en este caso un concurso real de delitos. En atención a que nosotros sostenemos de que no existen elementos fundados grave de convicción, conforme he precisado, consideramos y sostenemos que la pena a imponerse no va a ser superior a 4 años. Y tenemos la tesis de inocencia. Señores jueces superiores, durante la investigación también, que es la audiencia de prisión preventiva, la defensa, en primer lugar, acreditó con una visita de parte del Ministerio Público a su inmueble, a fin de verificar si Richard Hurtado López tiene arraigo domiciliario, para ver el peligro procesal. Se ha podido advertir que sí vive, se ha podido advertir los objetos que posee el investigado, y sin embargo el juez no lo ha considerado, en este caso, al momento de resolver, y sin haber desarrollado o argumentado, usando los criterios para motivar una resolución de primera instancia, no ha considerado lo que ha establecido esta casación 631-2015. Y para ello el juez debió haber hecho un análisis objetivo, argumentado, si en efecto Richard Hurtado López tiene un arraigo domiciliario. Sí tiene, y aún más, señor, hemos acreditado con una constancia de evidencia expedida por el juez de paz, ¿ya? Y que aún más no ha tomado en cuenta, y dice que mi patrocinado no tiene un arraigo de calidad, usando igualmente la lógica de la máxima experiencia, y que por tener la gravedad del delito, estos pueden usar el peligro procesal. Y también hemos acreditado durante la investigación, señores jueces superiores, que mi patrocinado tiene arraigo laboral. Y este arraigo laboral es de calidad, que ha sido expedido por una persona que realiza trabajos de mantenimiento de farmacia. Y tampoco el juez los ha valorado usando este criterio de la lógica y la experiencia. Aún más, señor, para acreditar que mi patrocinado no estuvo al momento de que esta persona, el agraviado, subió con unas féminas y se produjo el robo y asimismo el secuestro, se ha acreditado estos documentos de la UTES Caleta, en la que acreditan que mi patrocinado estuvo conjuntamente con su conviviente. Y más aún, para no redundar, señores jueces superiores, no existe ningún elemento que diga antes, durante, después que mi patrocinado participó y ejecutó este robo tan grave que es el delito de secuestro. Por lo que considero, señor, el recurso imponatorio de apelación debe declararse fundada y revocarse y otorgarse una situación menos gravosa, que es la comparecencia correspondiente, fijándose una caución económica que su despacho puede otorgar a favor de mi patrocinado. Previamente vamos a dar lectura a la apelación de sentencia, a la apelación de auto del investigado, pero no concluido como defensor, y
la cita contribuye con y la ley contribuye con la Jorge López Majón. Recurso de apelación formulado por la defensa técnica del imputado Jorge Andrés López Majuán. Que el ACUO comete un error al declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva, pues el primer presupuesto que existen graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor y partícipe del mismo, no se encontraría en primer presupuesto debido a que los elementos que sirvieron para dictar dicha prisión preventiva, como son la declaración del agraviado Jesús Óscar Salas Pérez, quien en ningún momento vincula al imputado José Andrés López Majuán como autor del hecho. Es más, los efectivos policiales testigos de los hechos en ningún momento mencionan a López Majuán como la persona que haya estado o salido de la vivienda que era vigilada por los efectivos policiales, así como tampoco que el agraviado haya mencionado que participó en los hechos que fueron materia de investigación. Es más, los agraviados de otros hechos, Frei Alexander Llorogo Carrasco y José Luis Calderón Trevi, en su denuncia inicial señalaron no reconocer a las personas que les asaltaron, para posteriormente en una foto que sale en Chimbote en línea señalan que fueron las personas que manejaban el vehículo Tico. 2. Que el ACUO, al considerar la existencia de 3 presupuestos para evitar la prisión preventiva, basándose concretamente en mi vinculación con otros procesados, declaración de los testigos Frei Alexander Llorogo Carrasco y José Luis Calderón Trevi, quienes supuestamente corroborarían que mi patrocinado en los hechos, corroborarían mi participación en los hechos, pues estos son diferentes a otra fecha, que es un elemento de convicción del Ministerio Público, quien vincula con el hecho al investigador al describir los hechos periféricos. 3. El juzgador considera que existe la intervención del investigado al querer esclarecer los hechos, pues a la pregunta realizada por el juez del momento que abordaron la mototaxi, este no es claro al señalar los hechos, pues sería un elemento de peligro procesal. 4. Así como también señala que el chofer del vehículo debió haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo, pues el agraviado estaba herido y sangrando. 5. Que el recurrente acreditó su arraigo domiciliario y laboral, lo cual no tuvo cuenta a pesar de que mi persona no estaba vinculada con los hechos que fueron materia de investigación por el Ministerio Público. 6. Que se vulneró el debido proceso, sobre todo el derecho constitucional a la defensa que tiene toda persona, debido a que se realizaron actos de investigación para desvincular o vincular en los hechos, pues los efectivos policiales que declararon solamente señalaron hechos posteriores, pues no narran cómo fue que el agraviado subió a mi vehículo motorizado. Por lo expuesto, solicito se revoque la resolución apelada. Es todo cuanto informo. Bien. Doctor Quispe, por favor, su fundamentación. 10 minutos, doctor. Correcto. Señora magistrada, vengo a sustentar la fundamentación de mi recurso de apelación respecto a la resolución que dictó prisión preventiva a mi patrocinado, sobre la base de que la resolución materia de impugnación se ha sustentado, ¿no?, sobre los fundados y graves elementos de convicción que ha traído el Ministerio Público, sin tener en consideración que todos los elementos de convicción que voy a cuestionar, cada uno de ellos, no han cumplido ni siquiera la formalidad ni la garantía al derecho a la defensa desde el momento de la intervención. Y para poder vincularlo a mi patrocinado, ha realizado una fundamentación sobre las máximas de la experiencia. Sin embargo, esta resolución resulta incongruente con el hecho y la propia declaración de los 3 agraviados. Me voy a centrar, en principio, el día del hecho, materia de flagrancia, está referido al 30 de abril del 2016 a las 9:30, hora de la intervención. Como consecuencia de esta intervención, aparecen declarando 2 agraviados, Frei Alexander Llorogo Carrasco y Jorge Luis Calderón Trevi, manifestando o reconociendo que ellos también habían sido víctimas de el delito de extorsión, de secuestro, el día 12 de abril del 2016. Y ese mismo día aparecen declarando, es decir, el hecho ocurrido, se le interviene a las 9:30 de la mañana, declarando ambas personas el día
30 a las 19:50 horas. Y en esta declaración, es decir, indican en su declaración que se informaron mediante la página web y que a través de la página web, a ver la fotografía, reconocieron, fueron a la comisaría y declararon, reconociendo e imputando a través de esas fotografías la participación de cada uno de ellos. Señores magistrados, tenemos que preguntarnos, esta declaración a las 19:50 no debió hacerse de conocimiento al abogado de la defensa de mi patrocinado para que participe y se vea garantizar el principio de contradicción. Sí, señores magistrados, porque ya estaba detenido mi patrocinado y ya se habían actuado actos de investigación. Si verificamos, no se le ha dado acceso, ni se ve la participación, ni siquiera alguna notificación en la que se le indique, en garantía del derecho a la defensa, al abogado de mi patrocinado, para que esté presente. O sea, hay una vulneración al derecho a la defensa. Sin embargo, señores magistrados, esto no se codice con la verdad de su propia declaración. Acá ya alega un acto de secuestro. Sin embargo, si nos remitimos a su propia denuncia que obra en la carpeta fiscal, la foja 71, dirigido esta denuncia el 12 de abril de 2016 a las 3 de la tarde en la Comisaría de la Libertad, hacen de conocimiento un hecho delictivo, robo agravado. ¿Y qué señalan estas dos personas en concreto? Que no podrían reconocer a ninguno de los sujetos porque se encontraban totalmente en estado de ebriedad, habían sido dopados y cuando despertaron se encontraron prácticamente con sus pertenencias, ¿no? Ya no las tenía. Eso señala claramente en el contenido de la denuncia formulado por los dos agraviados. Entonces, ¿cómo es que en esta denuncia que señalan la forma y circunstancias de haber sido víctimas de robo agravado, de despojo con violencia, en donde no pudieron reconocer a ninguno de los agraviados, cómo es que resulta, ¿no?, veraz, o podríamos decir, esta declaración podría ser veraz o podría ser direccionada y sin la garantía del derecho a la defensa? Su segunda declaración, el juez que ha ponderado esta segunda declaración, pese a que se ha recortado el derecho a la defensa. En consecuencia, no se ajusta a los presupuestos del acuerdo plenario 2/2005, ¿no? Es decir, la validez de una declaración dentro de los presupuestos de veracidad, coherencia, consistencia, ¿no? Acá existe contradicción, no existe uniformidad y no podríamos alegar un fundado y grave elemento de convicción sobre la base que lo reconocen en su propia declaración y en ficha RENIEC sin el derecho a la defensa. En consecuencia, no podríamos considerarlo como fundado y grave elemento de convicción. Nos vamos ahora al caso concreto de el día supuestamente donde se interviene a mi patrocinada a las 9:30, 30 de abril de 2016. De la misma forma, señora magistrada, existen dos declaraciones y no entiendo por qué existen dos declaraciones, la del 30 de mayo y la del 3 de mayo del 2016, una declaración ampliatoria donde no existe ni siquiera, ¿no?, un proveído por parte del fiscal, por qué razón, o una disposición. El Ministerio Público está disponiendo una ampliación de declaración de el agraviado, si es que éste ya había declarado, ¿no? Es más, en la ampliación de declaración, siendo 3 de mayo, se le cita o se le hace de conocimiento a la defensa de mi patrocinado para estar presente y hacer o garantizar el derecho al contradictorio. Sin embargo, le da validez a la segunda declaración, a la ampliatoria declaración, en donde profesamente, ¿no?, ahí sí reconoce, ¿no? ¿Por qué? Acá indica que si en el lugar del cautiverio sus captores le cubrieron el rostro. Dije, cuando reaccioné me encontraba con el rostro descubierto, luego ellos me dijeron que no les mire porque me iban a matar y como se dieron cuenta que ya había reaccionado, me dijeron que les envíe su clave. O sea, de esa manera el juez ha indicado que como consecuencia de esta respuesta sí existe un reconocimiento. Sin embargo,
señora magistrada, en su declaración primigenia, 30 de abril a las 14 horas, ¿no?, donde tampoco se ha hecho la participación de mi patrocinado, hace mención el siguiente hecho. Estábamos tomando con mi amigo de apelativo Chiringa, luego al pasar por las inmediaciones del local Safari nos encontramos con una fémina de 36 años y nos invitó, ¿no?, para ir a tomar a un hotel. Aceptamos la propuesta y abordamos un vehículo con su amigo, un vehículo tico amarillo, pero ella nos mencionó que quería tomar un vino. Nosotros captamos su propuesta y fuimos a comprar el vino por las inmediaciones del centro de Chimbote. En el transcurso del recorrido, mi amigo Chiringa, es decir, en todo momento estaba con su amigo, le indicó al conductor que nos traslade al hostal Lunaguaná, y en el transcurso del recorrido tomamos vino y de ahí no recuerdo nada de lo que pasó, perdí el conocimiento. De ahí recuerdo que me encontraba en una habitación tapada con polo y el rostro y sujetos desconocidos, y yo no me puse a resistir. Estos sujetos seguían golpeándome en las piernas y en toda parte de mi cuerpo, y de ahí perdí el conocimiento, y recién recuerdo que me encontraba en una motocar, que dos sujetos me tenían abrazados y el personal policial llegó a liberarme. Es decir, esta persona perdió el conocimiento estando presente un tico con la presencia de su amigo Chiringa, con dirección a Lunaguaná, en un auto tico. De ahí, producto del vino, no recuerda absolutamente nada, pero sí, ya estando en una habitación, se levanta y ve qué pasa, y ve la presencia de sujetos tapados. Estos sujetos se encontraban tapados. En la pregunta 8 dice que no recuerdo las características físicas porque en todo momento se encontraban tapados. Estando ya en la habitación, sujetos que lo agredían tapado, pierde el conocimiento. Y luego retoma el conocimiento cuando ya se encontraba en la calle, en una moto, con presencia de dos personas, y ahí la policía llega a esa intervención, ahí recién retoma el conocimiento. Entonces tenemos dos declaraciones, señora magistrada, donde el juez le ha dado valor a la segunda declaración, a la ampliatoria, sin las garantías del derecho a la defensa. A partir de esa intervención, señora magistrada, con la presencia de efectivos policiales, supuestamente habrían hecho el seguimiento cuando vieron ingresar y el seguimiento cuando salieron. ¿A qué distancia de esa casa que dieron el seguimiento se los intervino? A un lugar totalmente distante, más de 10 cuadras, ¿no?, de acuerdo a la ubicación. Entonces, a partir de esa intervención, los policías que le intervienen no son los policías que supuestamente han estado haciendo el seguimiento. Ninguno de los policías hace mención al respecto, señora magistrada. A partir de esa intervención, señora magistrada, vienen los actos de vulneración al derecho a mi patrocinado. Lo intervienen a las 9:30, ¿no?, pese a esas contradicciones. Lo intervienen a las 9:30 de la mañana. Sin embargo, el acta de lectura de sus derechos al imputado, que debe ser inmediata conforme lo señala el Código Procesal Penal, artículo 210, aparece el acta, el documento a hojas 21, que no firma mi patrocinado, el 30 de abril a las 12:24 horas. Es decir, cuando ya se había realizado todas las actas, incluida la intervención y el registro domiciliario, 12:30, sin la firma de ningún efectivo policial. Ese es el acta de lectura de derecho. Y el acta de detención, que tampoco firma mi patrocinado, aparece a la 1:05. La pregunta es, ¿estas actas a esa hora, sin la firma de un efectivo policial, podrían garantizar todo el derecho a la defensa desde su momento de la intervención? Definitivamente que no, porque son con horas posteriores. Quiere decir que estas actas simplemente han cumplido una formalidad por parte de los efectivos policiales. Luego que aparece el Ministerio Público a las 10 de la mañana, de acuerdo al acta de intervención, 10 de la mañana se hace presente el Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público no exige que las actas se hagan en el momento, en el mismo lugar donde lo intervinieron, sino dispone que lo remita a la comisaría
y luego aparece el fiscal en la casa donde supuestamente se habría producido el secuestro. La pregunta es, ¿quién dio orientación? No existe ni siquiera en la propia acta cómo es que llegaron a esta casa. En esta casa ni siquiera participa el agraviado, ni ninguno de los intervenidos. Simplemente participa 2 efectivos policiales y el Ministerio Público. Y no dan ni dejan constancia cómo es que llegaron a dicho lugar, ¿no? Y cómo es que garantizaron el derecho a la defensa. De acuerdo a la garantía de una intervención inmediata, con flagrancia, debieron al menos llevarlo al domicilio y hacer el registro correspondiente con la presencia de las personas para garantizar el derecho a la defensa. No existe. Y esto es prácticamente una vulneración al derecho a la defensa. Se ha vulnerado el artículo 71, el derecho a la defensa, el derecho a la comunicación que haya podido tener mi patrocinado, ¿no? Si recién se le notificó a las 12:24. Se ha vulnerado el derecho al registro personal a mi patrocinado, de acuerdo al artículo 110. Si existen vulneraciones, señores magistrados, de derechos constitucionales que están garantizados dentro de un debido proceso en el Código Procesal Penal, artículos 71 y 210, ¿cómo podemos dar validez, señor magistrado, el hecho que se le haya encontrado en su billetera de mi patrocinado la tarjeta de crédito del agraviado? Lógicamente que la policía ha tenido todo el tiempo suficiente y el Ministerio Público ha provocado y ha admitido también el direccionamiento por parte de la policía para hacer y deshacer lo que ellos han creído conveniente, señor magistrado. No se le ha llevado al agraviado, no ha participado el agraviado en el domicilio, ¿no?, donde ha sido víctima, para reconocer, no hay, conforme al acta. Sin embargo, en su declaración ampliatoria, ahí sí reconoce todo el agraviado. Lógicamente que tiene que reconocer todo porque ya el Ministerio Público habría ingresado, ¿no? Habría ingresado a la casa y había hecho el registro correspondiente y la policía pues le comunicó todas las inquietudes, particularidades del interior para que sea el agraviado en su ampliación de declaración donde le ponga todas las situaciones mínimas al respecto y de esa manera vincular. En ese sentido, señor magistrado, ¿no?, estamos ante una intervención y a partir de la intervención sin las garantías que le asiste a un intervenido. En consecuencia, señores magistrados, respecto a al primer presupuesto, ¿no?, los fundados y graves elementos de convicción que ha considerado bajo el criterio de la máxima de la experiencia el juez, considero, señor magistrado, que al no reunir las garantías constitucionales, ¿no?, respectivas, consecuentemente no podríamos hablar de fundados y graves elementos de convicción, sino solo de actos de investigación, señor magistrado. Y respecto a las contradicciones de todos los agraviados respecto a sus hechos que habían sucedido, los 2 primeros agraviados del día 12 de abril hablan de un hecho totalmente direccionado y sobre un delito totalmente distinto del cual no han sido víctimas. Y respecto al segundo agraviado del hecho 30 de abril del 2016, no existe coherencia, consistencia, ¿no?, respecto a su primera y segunda declaración ampliatoria. Respecto al segundo presupuesto, señores magistrados, la defensa postuló de que al no existir fundados y graves elementos de convicción, consecuentemente no podríamos hablar de una alta probabilidad de prognosis de pena. Sabemos perfectamente que el delito de secuestro sí es una pena altamente, ¿no?, elevada y supera arduamente los 4 años, pero en el caso concreto particular, ¿no?, al no existir el primer presupuesto, no podríamos hablar de una alta probabilidad de pena, prognosis de pena. Y respecto al último presupuesto, peligro procesal, respecto a la necesidad, razonabilidad, no se ha tomado en consideración que mi patrocinado no tiene antecedentes. No se ha tomado en consideración del registro telefónico. Sabemos que si hablamos de un secuestro, hablamos de una organización donde han estado en el hecho precedente prácticamente direccionando o buscando a las víctimas y comunicándose constantemente. Señores magistrados, en la verificación telefónica de mi patrocinado no se ha encontrado absolutamente nada, no se ha encontrado ningún tipo de llamadas telefónicas con los demás coimputados, señores magistrados. En consecuencia, ¿de qué perturbación o peligro procesal podríamos hablar
respecto a la vinculación si verdaderamente no se conoce, ¿no? Otro aspecto, se ha acreditado el arraigo laboral y el arraigo familiar y domiciliario. Sin embargo, ¿no? El juzgado ha considerado que si bien tiene un arraigo, pero este no es de calidad, por cuanto existe una alta probabilidad de la prognosis de pena. En consecuencia, resulta ya irrelevante, ¿no? argumentar el tema del arraigo o los arraigos. En consecuencia, señora magistrada, no resulta razonable porque ya existe una casación que determina y considera que hablar de la prognosis de pena no significa hablar de ya una alta probabilidad de pena, ¿no? o de un juzgamiento. Estamos hablando simplemente de una alta probabilidad, y la alta probabilidad no debe estar por encima del principio de inocencia, señores magistrados. En consecuencia, el tercer presupuesto sí sería favorable también a mi patrocinado, porque sí cuenta con un arraigo laboral, familiar, domiciliario, y no se le ha encontrado absolutamente en sus llamadas telefónicas alguna vinculación con los demás coimputados. En consecuencia, señor magistrado, solicito que se revoque la venida en grado. Bien. Señor fiscal, su contradictorio. Muchas gracias, señora presidenta. Debemos comenzar precisando de que estos hechos fueron descubiertos gracias a una llamada al personal policial, en donde se daba cuenta de que se hacía ingresar a una persona a un inmueble y que al parecer esta persona estaba siendo secuestrada. Es por ello que el personal policial, señores magistrados, monta un operativo. No es que vaya e ingresa de manera inmediata a este inmueble donde se había dado indicativo y donde se había identificado válidamente el inmueble. Es más, era fácil, estaba frente a la losa deportiva. Entonces, el personal policial espera pacientemente en los alrededores de este inmueble. Esta paciencia da frutos a las 9:20 de la mañana. Allí ven que del inmueble donde se estaba haciendo este seguimiento salen dos personas. Primero se instala una motocar y salen del interior dos personas que a la postre llegaron a ser los procesados, y el de la motocar también el procesado, en este caso López Luján, el de la, López Mojón, perdón, el de la mototaxi. Los que llevaban estas dos personas que salieron fue Hurtado López y Díaz Chacón, que llevaban estas dos personas, llevaban a una tercera persona, la llevaban cargando y la hicieron subir en el motocar, la sentaron en la parte media de la motocar. A ambos lados se sentaron uno y otro, Díaz Chacón y Hurtado López. Y la motocar comienza su avance. Es allí que el jefe de las operaciones efectivamente da la orden para que se intervenga a esta motocar. Y cuando se interviene a la motocar, ¿qué se le encuentra? Se encuentra a una persona que en este caso resultó ser el agraviado, Jesús Óscar Salas Pérez. Lo encuentra, señores magistrados, tal y conforme lo han precisado los mismos efectivos policiales, César Blas Montañez y Edwin Bobadilla Manya. Han encontrado a una persona en el cual estaba con visibles síntomas de estar somnoliento, en el argot delincuencial pepeado. Tenía dolores en la parte del tórax, en la parte del estómago. Se le había verificado también que estaba con restos de sangre en la nariz. Y se procede a la intervención porque efectivamente la noticia criminal había sido un secuestro. Esos clásicos que suelen haber y que por las máximas experiencias, hoy sí lo recojo yo, ¿cómo sucede en este tipo de eventos? Se presenta una fémina en un local, capta a su víctima, en el desarrollo de la reunión le hace, de la forma como ellas conocen, surrepticiamente, le hacen que ingeste finalmente una pastilla de somnolencia.
De allí es transportada con un vehículo, la víctima me refiero, a un lugar en donde luego esperan para que éste pueda tener mínimos posibilidades de poder advertir la realidad, y allí lo golpean, le quitan sus tarjetas, le piden las claves, le quitan el dinero, los celulares y los bienes que portan, para después de una vez ubicar toda esta circunstancia. ¿Qué es lo que sigue? Lo dejan pues en otro lugar, lo van y lo botan en las calles. Eso se ha visto un montón de veces acá. Eso es como suceden lo que se llama también en la noticia periodística las clásicas peperas. Pero es que ellas no lo hacen eso solas, lo hacen conforme se ha desarrollado y como está acá en el proceso. Fue captado el agraviado por una de ellas, que está en proceso de identificación. Para eso está la investigación, señores magistrados. Es llevado a este lugar y allí lo golpean, le piden la tarjeta. Tal es así que la tarjeta del agraviado del Banco BCP le encuentran a Díaz Chacón. ¿Cómo es posible que le encuentren la tarjeta a Díaz Chacón? Hoy hemos escuchado a un abogado de defensa que ha dejado presumir surrepticiamente que esto haya sido un manejo policial, un clásico sembrado, porque así lo hemos escuchado. Ha indicado pues de que el fiscal ha dejado que el policía haga lo que quiera con esa investigación, y por eso es que posiblemente así apareció la tarjeta del agraviado en posesión de Díaz Chacón. Y el agraviado, señores magistrados, no es que antojadizamente el Ministerio Público haya establecido de que haya sido golpeado. Eso lo hace el certificado médico legal del 004267L que le practican al agraviado. Fíjense, escoriación rojiza en la parte nasal, por agente contuso en el tercio medio del antebrazo, agente contuso en la región torácica, equimosis en el tercio medio periauricular. Conclusiones: presenta signos de lesiones traumáticas externas recientes ocasionadas por agente contuso y por agente erosivo. 2 días de atención por 7 de incapacidad médico legal. Esto no demuestra la violencia que ha narrado el propio agraviado en su declaración, de la forma como se ha buscado obtener sus bienes. Claro que sí. Esto no es lo que ha advertido, las lesiones que ha advertido justamente el efectivo policial o los efectivos policiales cuando interviene en la motocar y advierten que el agraviado está en el centro de la motocar. Claro que sí. ¿Y qué es, señores magistrados, lo que sucede cuando se interviene a estas 3 personas? El personal policial, cuidando de la actividad fiscal, lo llama. Llega el fiscal de turno al caso y él realiza todo lo que hoy está siendo objeto de cuestionamiento por parte de uno de los abogados. Realiza el ingreso al domicilio, como bien ustedes lo podrán notar seguramente cuando visualicen el audio de la audiencia de control de prisión preventiva. Se refiere el fiscal que efectivamente tocan la puerta del inmueble antes de ingresar, respetando los derechos de aquellos pues que podrían haber estado viviendo allí. Al no obtener respuesta, proceden al ingreso conforme se establece el tema de flagrancia aquí en Chimbote. ¿Pudo el fiscal haber entrado con violencia conforme al tema de flagrancia? Claro que sí. ¿Pudo la policía haber entrado conforme al tema de flagrancia? Claro que sí. ¿Lo hizo? No. Respetaron las figuras que establece el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y qué encuentran en el inmueble? En el inmueble, señores magistrados, encuentran de propiedad del agraviado, en una cama, en un colchón tirado en el suelo, porque así se redacta en el acta, una correa que era de él, que es reconocida finalmente por él. ¿Qué encuentran en el inmueble, señores magistrados? Un lector de tarjetas POS. ¿Para qué? Eso se conoce. Allí pasan justamente las claves, se puede captar con ellas las claves de las tarjetas con la banda magnética. Eso es el sistema del POS. ¿Qué se encuentran? Una réplica de arma de fuego, una réplica. Eso está en el acta de intervención, señores magistrados. ¿Qué se encuentran también? Restos de sangre. ¿De quién? Del agraviado, pues, porque así lo había advertido también el personal policial como fiscal. Por eso se ha recogido para ver si existe la posibilidad de determinar en las pericias correspondientes si corresponden a la sangre que es del agraviado. También se encuentran, señores magistrados, allí
unas pastillas. ¿Qué es lo que tenía finalmente el agraviado? Era justamente un estado de somnolencia. Entonces, decir que los imputados, los ahora imputados, Jesús Richard Hurtado López, José Andrés López Mojuán, José Luis Díez Chacón, no tienen nada que ver con el evento porque no se ha podido establecer con documento idóneo, con prueba objetiva, el antes del evento delictivo, cuando todo lo que se ha recogido lo vinculan a ellos altamente, conforme el tipo penal, el Código Procesal Penal, en el artículo 268, inciso primero, literal A, en donde, señores magistrados, se puede verificar que además cuando se intervienen a estos procesados sale la noticia, pues, porque así tiene que ser a veces, sale las noticias en los medios periodísticos, y gracias a esta noticia es que aparecen dos agraviados más, los señores Freddy Yorongo Carrasco y Jorge Luis Calderón Travi, quienes resultan de la misma forma agraviados, captados por una fémina, llevados a un lugar, extraídos sus tarjetas, sus celulares, sus bienes personales, cada uno ha ido identificando qué le fueron quitando, dinero en efectivo de las tarjetas de crédito, como es la modalidad en esta clase de eventos. Y ellos reconocen que los que salieron en la noticia fueron las personas que cometieron el ilícito en su agravio. ¿Pero qué nos dijo Hurtado López de su ubicación en la moto? No hemos escuchado finalmente a los abogados de la defensa decir qué hacían ellos ahí en la moto. Lo vamos a decir nosotros. Hurtado López, según lo que se ha desarrollado en la audiencia de control de prisión preventiva, él dice de que había estado toda la noche en el hospital La Caleta y que se ha alcanzado una declaración jurada de su conviviente, una señora de nombre Isela. Y no es cierto que el juez no ha valorado ello, claro que sí, lo recoge en el 4.6 de la resolución materia de grado, sino que no le crea convicción al juez respecto a la imputación. ¿Y qué es lo que decía él? Bueno, de que estaba con su familiar allí en el hospital La Caleta y de allí sale a buscar sangre. Pero cuando eso lo dice su abogado, cuando ya él tiene la oportunidad de establecer, él dice que sale de allí y se va a comer un ceviche. No estaba tan mal pues la familiar como empieza a comer un ceviche, y lo cual es refrendado además por el mismo coprocesado López Mojuán, quien dice que efectivamente recoge a dos pasajeros que se iban a comer ceviche. Fíjense, recoge a dos pasajeros, dice el procesado López Mojuán, el conductor del motocar. Y dice que después el agraviado ha subido en el camino. Figura que no se condice pues, porque el mismo informe policial se advierte de que 3 personas salen del inmueble, 2 cargaban a una e ingresan a la motocar. Y de ser cierto la versión de López Mojuán, que el agraviado toma la motocar después en el camino, resulta un tanto inverosímil, poco creíble, que cuando la motocar ya está abordado por pasajeros, suba un tercer pasajero haciendo un tipo colectivo. Circunstancia que en motocar no se advierte ese tema. Quien toma un servicio es para de punto a punto. En el camino no recogen a nadie. Y en el hipotético negado que hubiera sido así, el procesado López Mojuán tuvo que haber encontrado a este agraviado en un estado de somnolencia porque no podía caminar. Eso lo advierten los efectivos policiales. Tuvo que haberlo encontrado sangrante, con rastro de sangre en la nariz, en la cara. Eso es lo que advierten los efectivos policiales. Y sin embargo, para él esa circunstancia fue así. Entonces no se puede decir, señores magistrados, que acá no hay una vinculación suficiente de estos procesados con el agraviado primigenio de los hechos. Primigenio me refiero porque hubo, respecto del evento delictivo, Jesús Óscar Salas Pérez, y de los otros 2 agraviados también, quienes forman parte también de la investigación.
Entonces, efectivamente, señores magistrados, el presupuesto que establece en el artículo 218, inciso literal A, sí existen fundados y graves elementos de comisión, fundados y graves elementos de comisión, para poder establecer de que efectivamente aquí hay participación de estos tres procesados en los eventos delictivos. Y eso de que las actas fueron desarrolladas de una y otra forma, eso en todo caso el Ministerio Público no lo admite, pero en todo caso tendría que hacer en un debate oportuno respecto a una figura de tutela, a ver si existe la posibilidad de que puedan tener algún éxito, porque esta participación o estos hechos se han investigado desde manera primigenia por el mismo fiscal, a cargo hoy del caso también, quien desde la primera noticia recibida por la policía es que llega al lugar y con él se desarrollan todas las diligencias, ingreso a la casa, reconocimiento de los objetos bienes, reconocimiento de los bienes que habían sido objeto de sustracción por parte de los procesados, todas las demás diligencias que allí se han tomado, señores magistrados, y no se ha vulnerado ningún derecho. El fiscal ha participado en todas y cada una de ellas. Respecto al segundo presupuesto, efectivamente, y como bien lo han recogido los abogados de la defensa, existe el tipo penal es gravísimo. Entonces, es casi imposible que con cualquiera de las salidas alternativas que existen en este nuevo modelo procesal, una pena de estas pueda ser de carácter suspendida menos por debajo de los 4 años. Esto tiene que ser y va a ser, porque así como se han recogido los elementos de comisión, estos van a ser a la postre medio de prueba para situación de juzgamiento y se va a lograr una condena. Y la condena será en prognosis superior a los 4 años. Por eso es que también se da este segundo presupuesto. Y respecto al tercer presupuesto, bien sabido pues, además la misma resolución administrativa, la 325, del mismo Poder Judicial, recoge que efectivamente el arraigo no necesariamente vincula a una posibilidad de no sustracción. Esto tiene que sopesarse con otros elementos como la pena a valorar, el comportamiento del procesado, la posibilidad de reparar el daño. Entonces, también se da, señores magistrados, este tercer presupuesto, y que han sido valorados uno a uno por el señor juez, y que ustedes verificarán no solamente en el acta de resolución que ha venido en grado, sino también seguramente con la visualización del video de su propósito, y verificarán que efectivamente se dan estos tres presupuestos y tiene que confirmarse la resolución, porque aquí no hay mucho más que redundar, el tema es puntual, concreto, no hay que cuestionar nada, no hay que analizar mucho en este particular. En ese sentido, señores magistrados, la Fiscalía Superior, la primera Fiscalía Superior, solicita que la resolución venida en grado sea confirmada en todos sus extremos, por cuanto se confirma o se declara fundada el requerimiento de prisión preventiva de los investigados Jesús Richard Hurtado López, José Andrés López Majuán y José Luis Díaz Chacón, quienes vienen siendo investigados por el delito de secuestro tipificado en el artículo 152, 1 y 11 del Código Procesal, el Código Penal, y se le ha interpuesto también una prisión preventiva por 7 meses. Consideramos, señor magistrado, que esta resolución está ajustada a todo lo que se ha desarrollado en juzgamiento y no hay ninguna posibilidad de que esta pueda ser revocada. Muchas gracias.